Hola, buenas chicos. En este vídeo vamos a explicar el epígrafe 3 de esta unidad 3 que va sobre la diversidad vegetal. Vamos a hablar de las distintas especies vegetales que hay en la península ibérica y que hay también en las Islas Canarias y nos vamos a centrar en algunas específicas y vamos a hablar también de sus características. ¿Qué diferencia la vegetación de la zona de España de clima oceánico, del norte de la península ibérica, de la zona mediterránea, por ejemplo, ¿vale? O de Canarias, ¿vale? Veremos qué rasgos tiene la vegetación en cada una de estas zonas. Bueno, en primer lugar, vamos a realizar un repaso, una breve diferenciación de los tipos de planta que existen, ¿vale? Para que luego no haya confusiones. Más tarde, cuando explique las distintas especies que existen en España, no haya confusiones cuando utilice ciertos conceptos, ¿vale? En primer lugar, se diferencian las plantas entre gimnospermas o angiospermas en función de la forma de reproducirse. Y llamamos gimnospermas a aquellas que tienen las semillas desnudas, ¿vale? Y que no tienen ni frutos ni flores que recubran esas semillas, ¿vale? Simplemente las plantas que no tienen ni fruto ni flores son gimnospermas. Y dentro de estas plantas gimnospermas, ¿a cuáles nos vamos a referir mucho? Pues a las coníferas, ¿vale? ¿Cuáles son las coníferas? Pues son árboles como los pinos, los abetos, los cedros, los cipreses, aquellos que tienen conos, ¿vale? Que tienen este tipo de recubrimiento de la semilla. Las semillas se encuentran aquí en las escamas, ¿vale? Y hay alguna gente que confunde las piñas y los conos de los pinos como si fueran frutos y no son frutos, ¿vale? Entonces, estos serían los gimnospermas, dentro de los cuales pues los más importantes que hay que retener son las coníferas. Y bueno, es un tipo de planta, las gimnospermas, que no solamente están los pinos, los abetos, los cedros, los cipreses, están también muchos tipos de plantas. Es un tipo de plantas que apareció ya en el Paleozoico, bastante antigua, ¿vale? Luego están los angiospermas, ¿vale? ¿Qué son las angiospermas? Pues son plantas que sí que tienen flores y tienen frutos, ¿vale? Son plantas que cubren sus semillas con un fruto en torno a la semilla, valga la redundancia, ¿vale? Son polinizadas por el viento, por animales. El hecho de que recubran las semillas, el pistilo, que es la parte que se tiene que fecundar para que se dé la reproducción en las plantas, que el hecho de que recubran el pistilo con pétalos, con flores de colores vivos, se trata de un rasgo, de una adaptación evolutiva que se ha realizado para atraer a los animales, a los insectos, ¿vale? Para que se produzca la polinización, aunque también pueden ser polinizados por el viento. ¿Qué árboles, qué plantas son angiospermas? Pues una gran variedad de plantas, ¿vale? Desde árboles como la encina o el alcornoque, el haya y el roble, hasta los arbustos, ¿vale? Hasta los matorrales. Muchos de ellos son angiospermas, ¿vale? Todos aquellos los que tienen flores y frutos, sean o no comestibles por el ser humano, ¿vale? Aquí veríamos un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de hoja de roble, ¿vale? De hojas de roble con su fruto, que es la bellota, ¿vale? Y aquí tenemos unas hojas de olivo con sus flores, con sus respectivas flores, ¿vale? No aparecen aquí las aceitunas, pero son hojas de olivo. Otra manera de diferenciar en las plantas, pues perennes y caducifolias. Perennes si no pierden sus hojas en todo el año, ¿vale? Por ejemplo, el pino, el abeto, las coníferas son perennes, ¿vale? Y luego la encina, el alcornoque, el madroño también. Y luego las caducifolias son aquellas que pierden sus hojas en ciertas épocas del año, con condiciones climáticas desfavorables, ¿vale? Que puede ser en invierno, aunque hay algunas especies que pierden las hojas en verano, ¿vale? Pero en el caso de España, lo que vamos a hablar en España, pierden las hojas en invierno, en otoño y en invierno, ¿vale? Los robles, los álamos, los castaños, las hayas, los sauces, ¿vale? Todos ellos son caducifolios, suelen encontrarse en climas templados. Luego, según las características de la madera de la planta, pues puede ser de madera blanda, ¿vale? Que es, por ejemplo, las coníferas. Normalmente los árboles que suelen ser de madera blanda suelen tener crecimiento rápido, ¿vale?
y luego de madera dura también, que serían un ejemplo los robles, los nogales, los alcornocos, las encinas, las hayas, ¿vale? Aquí tenemos las hojas del álamo, ¿vale? Esto es la corteza del pino y la corteza, perdón, sí, el tronco de una haya. Y luego, muy importante, según su procedencia, dividimos las especies vegetales en autóctonas, ¿vale? Cuando hay una especie vegetal en un lugar determinado y esa especie vegetal es originaria de ese mismo lugar donde está, ¿vale? No ha sido traído de otros lugares, sino que es originaria de ese lugar, pues entonces es una especie autóctona, ¿vale? Si corresponde a ese lugar, al tipo de clima que hay en ese lugar también, ¿vale? A todo ello, pues entonces es una especie autóctona. Pero luego hay también muchas especies que son alóctonas. ¿Qué significa esto? Pues que han sido traídas por el ser humano, ¿vale? Han sido utilizadas para repoblar ciertas zonas. Había ciertas zonas, por ejemplo, en las que no había plantas ni había árboles, pues han tenido que traer los árboles de otras zonas, ¿vale? Y los han repoblado allí. En España, ¿qué árboles se utilizan sobre todo para repoblar? Los pinos, ¿vale? Que son de rápido crecimiento y que tiene bastantes usos para papel, para mobiliario. Y luego también los eucaliptos, que es una especie que tiene su origen en Australia y que también es valorada por su rápido crecimiento y por su aprovechamiento para fabricar papel. Normalmente las especies vegetales con las que se realizan las repoblaciones, ¿vale? Esas especies vegetales que se plantan en lugares de donde no son originarias, ¿vale? Normalmente se suelen elegir por su rápido crecimiento y porque tengan un aprovechamiento económico, como el caso del pino y el eucalipto, ¿vale? Que se aprovecha bastante para el papel, por ejemplo, o también para realizar muebles, pero sobre todo por el papel, ¿vale? Luego también hay muchos árboles frutales que tenemos hoy en día aquí en España que son alóctonos, ¿vale? Que son que son originariamente de otras zonas, que no nacieron en la península ibérica, sino que vinieron de otras zonas alejadas, ¿vale? Un ejemplo son los naranjos, que fueron traídos en la Edad Media por los árabes, y luego también árboles ornamentales que tenemos hoy en día, como las acacias, que son procedentes de Australia, los olivos también, que fueron traídos por los fenicios, ¿vale? En torno al 1050 a.C., aunque fueron los romanos los que más olivos plantaron. Entonces así tenemos una diferencia entre especies autóctonas y especies alóctonas. Esto es un ejemplo de repoblación, ¿vale? Y aquí tenemos las hectáreas de eucaliptos en cada zona de la península ibérica, ¿vale? El eucalipto ha sido protagonista de muchas de las repoblaciones que se han llevado a cabo en la península ibérica y ha sido también un objeto de polémica, que lo vamos a ver también posteriormente, porque por el empobrecimiento de la diversidad de especies que ha traído, ¿vale? Ha habido muchas zonas donde han talado robles y hayas y han plantado en su lugar eucaliptos, porque tenían un crecimiento más rápido y porque se podían aprovechar más económicamente, ¿vale? Y eso ha traído que muchas de las especies que venían asociadas a los robles, ¿vale? Tanto animales como vegetales, se hayan perdido en ciertas zonas. Y luego también trae polémica las repoblaciones de eucalipto, principalmente porque es un árbol también que extiende con facilidad los incendios, ¿vale? Tanto el eucalipto como el pino. Bueno, entonces una vez explicadas estos tipos, o sea, estas formas de clasificar las plantas para que queden claro luego ciertos conceptos a la hora de que os explique las distintas especies vegetales, vamos ya con el asunto. Y bueno, en primer lugar, decir que hay tres tipos de formaciones vegetales, ¿vale? O por lo menos vamos a hablar de tres tipos de vegetaciones de especies vegetales. Los bosques, ¿vale? Que son agrupaciones de árboles, como todos sabéis, los matorrales, que se trata de agrupaciones de matas y arbustos, ¿vale? De menos de 8 metros de altura. Y luego de prados, que como sabéis los prados están formados por vegetación herbácea, principalmente. La tierra, según las especies vegetales que predominen en cada zona, la tierra a grandes rasgos se divide en reinos florales, ¿vale? Según la vegetación de cada zona. Nosotros pertenecemos al reino holártico, ¿vale? Pero hay también el reino neotrópico, en el caso de Sudamérica y Centroamérica, el reino paleotrópico, en el sur de Asia y África, el reino australiano, ¿vale? El antártico. ¿Qué significa esto? Que nuestras especies vegetales, a muy grandes rasgos, ¿vale?
No son exactamente iguales, pero a muy grandes rasgos son similares las especies vegetales que existen en España a las especies vegetales que hay en Europa, ¿vale? Que hay en el norte de Asia y que hay en el norte de América también. Son similares a grandes rasgos, ¿vale? Pero luego cada reino se divide en distintas regiones florales, ¿vale? En nuestro caso nos dividimos en región eurosiberiana, ¿vale? Que toca el norte de la península ibérica, entonces en la parte oceánica de España, ¿vale? Lo que es Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, ¿vale? Cerca de los Pirineos también hay un tipo de especies vegetales muy similar a las que hay en Francia, en Alemania, en el centro de Europa y en el norte de Europa, ¿vale? Por eso pertenece a la región eurosiberiana. Luego, la mayor parte de España pertenece a la región mediterránea, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que tenemos especies vegetales muy parecidas a las que hay en el sur de Italia, en Grecia, en el norte de África, ¿vale? Las encinas, los alcornoques, los matorrales de maquia, de garriga, pues todos esos se extienden por toda esta zona, ¿vale? Que aparece aquí en naranja. Luego tenemos también partes que son que forman parte de la región boreoalpina, ¿vale? Que son aquellas especies vegetales que hay en alta montaña, que existen en los Alpes, pues bueno, en los Pirineos y en Sierra Nevada, en ciertas zonas de las cordilleras de España, tenemos especies vegetales parecidas a las que hay en los Alpes, ¿vale? Y luego, por último, está la región macaronésica, a la que pertenecen las Canarias, ¿vale? Esta es una región reducida a la que pertenecen las Canarias, también las islas de Madeira, ¿vale? Las islas Azores, ¿vale? Y otras islas que hay en el Atlántico cerca de las costas africanas, ¿vale? Porque tienen especies vegetales muy parecidas. Aunque hay algunas, por ejemplo, que vamos a ver que son endemismos que solamente se dan en Canarias, ¿vale? Entonces, si vemos aquí en el mapa de España qué tipo de formación vegetal predomina en cada zona, ¿vale? Pues veremos que es sobre todo en el norte de España donde se encuentran los bosques, ¿vale? Un predominio de bosques, de arbolado, como aparece aquí, ¿vale? Aquí, luego también en la zona occidental de la meseta, en Sierra Morena, también hay bastantes bosques, ¿vale? Las tierras altas de Guadalajara. Luego matorral, ¿dónde predomina el matorral? Pues en el sureste de la península, ¿vale? Hay que tener en cuenta que el matorral, los arbustos, ¿vale? Este tipo de vegetación predomina sobre todo en lugares con condiciones climáticas extremas, ¿vale? Los matorrales se adaptan mucho mejor al frío extremo o al calor extremo que los árboles, ¿vale? Por eso, en zonas de alta montaña vamos a ver que hay muchas veces matorrales y luego también en zonas muy secas, como en el sureste de la península ibérica, hay también matorrales, ¿vale? Luego pasto, ¿vale? Para animales. Vemos aquí en Extremadura y en el norte de Europa, en el norte de España también. Luego en blanco son las zonas que se encuentran o bien cultivadas o bien urbanas, ¿vale? O bien urbanizadas, ¿vale? Donde hay campos de cultivo o hay construcciones. Vale. Pues este mapa nos sirve para darnos una idea de la distribución de bosques, matorrales y pastos a lo largo de España. Y bueno, antes de hablar de la vegetación que hay en cada zona, hay que hablar de los factores que explican que haya diferentes especies vegetales en distintas zonas de un territorio, ¿vale? ¿De qué depende la vegetación de un territorio? Pues depende de factores físicos y depende también, que vamos a hablar luego, de factores humanos, ¿vale? ¿De qué factores físicos depende la vegetación en una zona? ¿Por qué, por ejemplo, en el norte de España hay más robles que en la región mediterránea? ¿Y por qué en la región mediterránea de España hay más encinas que en el norte? Pues en primer lugar por el clima, ¿vale? Las temperaturas y las precipitaciones. Cada especie vegetal está adaptada a una determinada temperatura o a unas determinadas precipitaciones. Por ejemplo, las elevadas precipitaciones y las temperaturas suaves, ni muy frías en invierno ni muy cálidas en verano que hay en Galicia, favorecen la existencia de robles en dicha región, ¿vale? En el caso de, por ejemplo, de Murcia, serían las escasas precipitaciones y las temperaturas en general elevadas, pues favorece que haya matorral de estepa en Murcia, ¿vale? Luego el relieve también, os acordáis que cuanto más ascendemos en altitud, eh, más precipitaciones hay y baja más la temperatura, ¿vale?
Pero luego también dentro de la montaña, ¿vale? Bueno, esto es lo que acabo de decir. Esto hace que según ascendamos en altitud, pues las especies vegetales que vayamos encontrando son especies vegetales que resistan, que tienen que resistir bien el frío, ¿vale? Según vamos ascendiendo en altitud. Por ejemplo, el roble no resiste demasiado bien el frío, por lo tanto, el roble a una determinada altitud, ¿vale? Cuando nos acercamos ya a los 2000 metros ya no hay robles, ¿vale? Y si subimos un poco más, los árboles al final van a acabar desapareciendo y lo que va a haber al final son matorrales y son prados. ¿Por qué? Porque los matorrales, los prados, las plantas pequeñas resisten mucho mejor el frío que los árboles, ¿vale? Y luego también dentro de una montaña hay diferencias entre la vertiente de Barlovento, que es la que recibe los vientos húmedos, ¿vale? Pues habrá especies que necesiten una mayor humedad, ¿vale? Como llueve más en la vertiente de Barlovento, en la ladera de la montaña que está Barlovento, pues ahí habrá especies que exigen más humedad que en la ladera que está a sotavento, ¿vale? Donde los vientos son más secos, pues ahí habrá especies vegetales que resistan más la sequía. Luego los suelos. Cada especie vegetal prefiere un tipo concreto de suelo. Hay especies vegetales, por ejemplo el alcornoque, que prefiere más los suelos silíceos a los suelos calizos, ¿vale? Por ejemplo. Y luego la latitud de la zona, ¿vale? Por eso la latitud en la que estemos, la latitud en la que está España, pues le lleva a pertenecer a la región eurosiberiana y a la región mediterránea. Tener un determinado tipo de vegetación aquí en esta zona, ¿vale? Parecida al centro de Europa y al norte de Europa, y a una vegetación distinta en esta zona mediterránea, ¿vale? Más parecida al sur de Europa y al norte de África. Cuando estamos en un lugar y la vegetación que hay en ese lugar existe allí por factores naturales exclusivamente, ¿vale? Y no hay vegetación introducida por el ser humano, no hay ninguna repoblación y solamente es vegetación originaria de esa zona, autóctona, se llama vegetación potencial, ¿vale? Vegetación potencial o vegetación clímax, a veces. Luego existen factores humanos, ¿vale? El ser humano ejerce su impacto sobre la vegetación también. ¿Cómo puede ejercer su impacto? Por un lado, puede degradar la cubierta vegetal existente, ¿vale? Puede talar árboles y plantas, puede provocar incendios también, ¿vale? Y todo eso afecta al final al paisaje y a las especies vegetales. Y luego también puede intervenir introduciendo especies vegetales foráneas, alóctonas, ¿vale? Cuando se cogen pinos y eucaliptos de una zona y se plantan en otra zona de la que no son originarios, se producen repoblaciones y el ser humano está ejerciendo un impacto, ¿vale? Aunque no esté talando ni esté incendiando, ¿vale? Está plantando especies vegetales que no son de esa zona, ¿vale? Por lo tanto, está ejerciendo su impacto y entonces cuando la vegetación de una zona es el resultado de la intervención humana, ¿vale? Cuando vemos un paisaje y las especies vegetales que hay ahí, las plantas que hay ahí, o han sido objeto de repoblación, o han sido o las han traído los seres humanos, o han crecido porque el ser humano ha incendiado, ¿vale? Normalmente cuando se producen incendios, lo siguiente en crecer son matorrales, ¿vale? Pues cuando vemos que han crecido matorrales porque hemos incendiado una parte del bosque, o cuando vemos que hay árboles que no son de esa zona, ¿vale? Y que han sido parte de una repoblación, pues se trata de una vegetación secundaria, ¿vale? Vegetación potencial cuando la vegetación es originaria de esa zona y vegetación secundaria cuando esa vegetación la ha traído el ser humano, ¿vale? O es el resultado de la intervención humana, es la consecuencia de la intervención humana. Bueno, aquí vemos las especies predominantes en cada zona. No significa que no haya más especies que estas que aparecen, pero son las predominantes en cada zona, ¿vale? Bueno, y vamos ya con los distintos tipos de paisaje que hay en España, de paisaje vegetal, ¿vale? En primer lugar vamos a hablar del paisaje vegetal de clima oceánico. La zona climática oceánica hemos visto que pertenece a la región floral eurosiberiana, ¿vale? Estamos hablando de la zona oceánica, pertenece a la región eurosiberiana. Por lo tanto, tiene especies parecidas a las del centro y norte de Europa, como dijimos, ¿vale? Que también tiene algunas diferencias. En primer lugar tenemos un bosque caducifolio de hayas y robles, ¿vale? Es un tipo de bosque denso, de árboles altos, con tronco recto, más o menos liso, y tienen hoja caduca, ¿vale? En estos bosques, luego ahí existe un sotobosque. ¿El sotobosque a qué se refiere? Pues a las especies vegetales que hay dentro de un bosque
que son menores en altura que los árboles, ¿vale? Que están más cerca del suelo. Y entre ellas pues predominan los musgos y los helechos, ¿vale? Por la humedad que hay, porque son plantas que están acostumbradas a mucha humedad y que se pueden desarrollar sin demasiada radiación solar, ¿vale? Estos bosques son muy densos, por lo tanto no llega tanto el sol, ¿vale? Las copas de los árboles, las copas de estos robles y de estas hayas al final acaban tapando el sol, ¿vale? Tenemos un tipo de bosque que es el hayedo, que está formado por hayas, ¿vale? Aquí vemos el haya, tipo de hoja y el tipo de fruto, ¿vale? Que es un tipo de árbol que exige gran humedad y que tolera muy bien el frío y mal el calor, ¿vale? Por eso es un árbol que puede aparecer en montaña también, ¿vale? Que aparece en estas zonas, en la zona climática oceánica, pero puede aparecer también en zonas de montaña, en especial los calizos, aunque tolera los silicios. Su madera se utiliza para fabricar muebles y utensilios y su área principal se encuentra en la cordillera Cantábrica y los Pirineos, ¿vale? Esto sería la distribución del haya en Europa, ¿vale? Y esta es la distribución del haya aquí en España, ¿vale? Donde se encuentra, sobre todo en la cordillera Cantábrica y en los Pirineos. Luego están los robledales, están formados por robles, ¿vale? Que son árboles que se parecen un poco al haya porque también exigen humedad, pero exigen menos humedad que el haya y toleran peor el frío, ¿vale? No toleran tanto los climas extremos. Por eso hay hayas en alta montaña, pero los robles no existen. A partir de determinada altitud ya no aparecen robles, ¿vale? Es un árbol, por lo tanto, que se sitúa a altitudes más bajas que el haya y le gustan más los suelos silíceos. Su madera es dura y se emplea para la construcción y para fabricar muebles y barcos. Y bueno, su área principal se encuentra en Galicia y la cordillera Cantábrica. Aquí vemos el roble, ¿vale? Con su hoja y su fruto. Y esta es la distribución del roble por Europa. Veis que está bastante extendido. ¿Dónde se encuentra en España? Sobre todo en Galicia, ¿vale? Y en algunas zonas, ¿vale? En algunas zonas de sierra, no a demasiada altitud, ¿vale? Por debajo de los 2000 metros, ¿vale? Como os he dicho, por encima de los 2000 metros puede haber hayas, pero ya robles no, porque no toleran tanto el frío. Pero si vamos a la zona mediterránea, por ejemplo, a Sierra Morena, y estamos a 1000 y pico metros, pues pueden aparecer robles, ¿vale? Porque a 1000 y pico metros de altitud la humedad es mayor y se dan las condiciones necesarias para que pueda haber robles. Luego hay un tipo de bosque en la zona de clima oceánico que es el bosque marcescente, que son árboles que no son ni caducifolios ni perennifolios. ¿Cómo es eso? Pues son árboles que dejan que se sequen las hojas, ¿vale? Pero aunque estén secas sus hojas, no se caen. No se caen hasta que aparece la hoja verde, el nuevo brote de hoja, y empuja la hoja seca, vieja, ¿vale? Al suelo. ¿Qué árboles hay que formen parte de este tipo de bosque? Pues el rebollo y el quejigo, ¿vale? Que son árboles menos densos y altos que las hayas y los robles, pero bueno, que de todas maneras tienen también bellota, son parientes de los robles, ¿vale? Aquí tenemos el rebollo. Como veis, se parece bastante la hoja a la del roble, aunque es más pequeño que el roble y es menos denso. Aquí vemos la extensión del rebollo. Y luego hay especies de repoblación en esta zona oceánica, ¿vale? Sobre todo el pino y el eucalipto, veréis. Ahora, esto es un mapa que representa en qué zonas de España han sido repobladas con árboles alóctonos, ¿vale? Con árboles que no son de esa zona. Y vemos, bueno, la mayor parte de los colores corresponden a pinos, ¿vale? Significativo, por ejemplo, es este color rojo tan intenso que hay en el País Vasco que pertenece al pino radial, ¿vale? Y luego nos fijamos también en el color azul. ¿Cuál es el color azul? El eucalipto, ¿vale? Y vemos que la mayor extensión de eucalipto se encuentra en el norte de España, ¿vale? En el norte de Galicia, en Pontevedra también, en Asturias, en Cantabria. Esas repoblaciones de eucalipto que, como he comentado, tan polémicas son a veces porque extienden los incendios y porque empobrecen la diversidad de los ecosistemas de bosque, ¿vale? Se encuentran sobre todo en el norte de España y también en Huelva, ¿vale? Dentro de lo que es el sur, en la provincia de Huelva, ¿vale? ¿Cómo ha ejercido impacto el ser humano sobre la vegetación en esta zona, en la zona de clima oceánico? Pues en primer lugar, la extensión ocupada por el bosque se ha reducido, ¿vale? ¿Por qué? Porque la gente quema parte del bosque para obtener pastos, ¿vale? Provoca incendios, o sea, son incendios controlados, ¿vale? Para obtener pastos, y luego hay incendios también descontrolados, ¿vale? Que se producen
bueno, que son una tragedia cada vez que ocurren, sobre todo en verano. Y luego también había ciertas razones por las que se justificaba el conservar los bosques. Y una de ellas eran los usos tradicionales que tenían de la madera, de las ramas secas que había en el suelo, ¿vale? Para la obtención de leña y carbón vegetal, ¿vale? Y por ello, pues como cuando se perdieron esos usos, ¿vale? Cuando se dejó de utilizar leña y carbón vegetal para calentar las casas, pues eso hizo que algunas de las razones que había para conservar los bosques pues se perdieran y se talara más cantidad de bosque, ¿vale? Luego, en segundo lugar, como he comentado antes, especies alóctonas como el pino o como el eucalipto han sido introducidas en esta zona de clima oceánico, ¿vale? Lo veíamos en el mapa que la mayor parte de la repoblación se había producido en el norte. ¿Por qué? Porque son especies que crecen más rápido y que tienen un aprovechamiento económico, ¿vale? Se aprovechan para hacer papel, para hacer también madera, ¿vale? O sea, perdón, para hacer muebles. Luego también ha habido repoblaciones de especies que aunque son de la zona no estaban tan extendidas, pero se han trasladado también, pero dentro de la misma zona de clima oceánico, ¿vale? Y esos son los castaños, por ejemplo, ¿vale? Aquí vemos los pinos y aquí los eucaliptos, son estos árboles característicos con el tronco así muy finito, ¿vale? Que seguramente habréis visto en algún viaje. Estas son las hojas de eucalipto, ¿vale? Este es el mapa de repoblaciones. Luego, dentro del clima oceánico, dentro de la zona de clima oceánico en el norte de España, existe una vegetación de matorral, ¿vale? Existen matorrales, también arbustos, que forman la landa, ¿vale? Es un tipo de matorral que no supera los 4 metros, ¿vale? Pero puede alcanzar los 4 metros de todas maneras. Son arbustos bastante altos, matorrales bastante altos, ¿vale? ¿Y dónde se encuentran? O bien en zonas de considerable altitud, o sea, en la zona de la cordillera cantábrica, ¿vale? Cuando superamos los 2000 metros, es muy probable que ya solamente nos encontremos matorrales, porque los matorrales resisten mucho mejor el frío que los árboles. Y luego también, cuando parte del bosque se ha degradado, ¿vale? Bien porque lo han talado o porque lo han incendiado, lo siguiente en crecer, las plantas que son más resistentes y que crecen a continuación de que hay un incendio son los matorrales, ¿vale? ¿Qué especies hay de matorral en la zona climática oceánica? El brezo, el tojo o la retama, ¿vale? Que se usan en esta zona como cama de animales o como abono. Y luego hay prados, por supuesto, ¿vale? Que es una vegetación baja herbácea, ¿vale? Son hierbas que sirven de alimento para el ganado. Estas también se encuentran a grandes altitudes, ¿vale? Se pueden encontrar también cerca de las cimas de las montañas en la cordillera cantábrica, los prados, ¿vale? Bueno. Lo siguiente sería hablar del paisaje vegetal de clima mediterráneo, pero vamos a dejar para el siguiente vídeo. Así que nada, un abrazo chicos, nos vemos en el siguiente vídeo.